Hace días que veníamos planeando este video, pero queríamos que se terminara de concretar todo el mediocampo colombiano y todos los fichajes de los jugadores colombianos para no estar con rumores y para no estar hablando sobre supuestos, sino realmente sobre eventos concretos. Y es que ahora, ya cuando se cerró todo, tanto lo de Oz al Betis, lo de también John Arias al Wolverhampton, lo de Ríos al Benfica, ya podemos empezar a hablar de lo que va a ser el presente y la próxima temporada de jugadores colombianos y también de lo que va a ser la selección Colombia. Vamos a hablar si realmente hubo un crecimiento o si por ahí no cambió tanto, porque no siempre pasar a Europa termina traduciendo en un crecimiento, a veces termina siendo prácticamente que un paso más, e incluso en algún momento también se podría ver como un paso para atrás. Y es de lo que vamos a hablar. También queremos obviamente escuchar y leer sus opiniones en los comentarios para terminar obviamente retroalimentándonos. Ahora, todo esto termina siendo también pensándolo en lo que va a ser la selección Colombia. Una selección Colombia que recordemos que aunque dio una buena presentación, una última buena presentación contra Argentina en el Monumental, nos quedan dos partidos en los que va a ser clave sacar los resultados contra Bolivia y Venezuela para poder aspirar a clasificar al Mundial. Entonces es muy importante el presente que van a tener los jugadores colombianos esta temporada para rematar la eliminatoria. Y aquí es donde empezamos, con un mediocampo que pasó a Europa. Volvemos, Ríos al Benfica ya consiguió su primer título, estaba todo esto alrededor, digamos un morbo con el reencuentro con Otamendi, cómo iba a estar Ríos con los argentinos, porque no es Otamendi el único, y termina, digamos que, encajando bien en el grupo. El club también mostró cómo lo recibió Otamendi a Richard Ríos, y claramente que las asperezas quedaron en el Monumental, quedaron en el partido, y se ha acoplado bastante bien Richard Ríos, no solamente como a nivel de amistad, a nivel de relación, sino también dentro del campo de juego, porque Richard Ríos ya empieza a adueñarse de la titularidad en el mediocampo del Benfica y ya mostró en el último partido, que fue su primer partido oficial de hecho contra el Sporting de Lisboa en la Supercopa de Portugal, ya muestra que tiene la personalidad para poder aportar no solamente con nivel, sino también con títulos, como ya lo hizo ahora Richard Ríos, ¿no? Ya lo vimos en las fotos, ¿no? Con la Copa. Y esto es bueno para Richard Ríos. ¿Por qué? Creo sí que es un salto y que es un crecimiento en la carrera del jugador colombiano, hablando de Richard Ríos. ¿Por qué es un salto? Porque pasar de Palmeiras al Benfica, un equipo que compite generalmente en Champions League, me parece a mí que termina siendo positivo. Hay un mayor nivel, hay una mayor competencia, que si bien no creo que sea más la liga portuguesa a la liga brasilera, sí creo que los torneos por los que compite el Benfica son quizás de una mayor estirpe que lo que puede llegar a competir Palmeiras, que aunque igual Palmeiras no estaba mal, porque Palmeiras igual es un equipo que no solamente compite en el Brasileirão o en la Copa de Brasil, sino también generalmente está mínimo en semifinales de Copa Libertadores, ahí estamos claros. Pero bueno, ahora pasar a un equipo que te puede estar compitiendo, si bien no para ganar la Champions, pero que te compite una Champions, es bastante positivo. Ahora pasamos a un caso en el que creo yo que también hay un salto, y hablamos de Nelson de Osa, que fue el último en confirmarse. Nelson de Osa es nuevo jugador del Betis, dejando a Rayados de Monterrey y dejando su aventura por México. Y ahora volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Es un salto en la carrera para Nelson de Osa? Para mí sí. Para mí también hay un salto. Claramente creo que acá estamos todos de acuerdo. Y en el siguiente jugador creo que van a haber más opiniones divididas. Pero ahora entonces nos seguimos centrando en Nelson de Osa. Tuvo una aventura pasando por Pachuca, después pasó al Monterrey y ahora ya deja México para irse a una liga élite, que como es la española, a un equipo que no es de élite, pero que ya empieza de a poco a estar cada vez más presente. Recordemos que el Betis estuvo en la última final de la Conference League con el ingeniero Pellegrini a su mando, y ahora digamos que se planea hacer lo mismo, ¿no? Un Betis que está clasificado a la Europa League y que claramente tiene las aspiraciones de volver a pelearla, y es un equipo que, si bien no te pelea como el Madrid o como el Barcelona la Liga todo el tiempo,
por lo menos no es un equipo que está en descenso, siempre te está peleando eso, la clasificación, que si no es a Europa League, puede ser a Champions, o si no, bueno, ahora con esta Conference League que hace poco que se implementó, también digamos que termina siendo algo de roce internacional para los jugadores. Otro punto importante para la selección Colombia, para un jugador que Néstor Lorenzo ya estaba llevando de a poco y que ahora, creo yo, estando en la Liga Española, se le va a tener más en cuenta, porque claramente la Liga Española es más que la mexicana. Un Nelson de Osa que ya hizo plata, ya tuvo también ese roce, digamos, de salir del país y que le fuera bien allá en México. Bueno, ahora sí que se concentre a lo que viene siendo el fútbol. Ahora sí que pueda priorizar ese nivel, y me parece también que es bastante para aplaudirlo en Nelson de Osa, porque si bien estaba la intención en Rayados de Monterrey para que continuara en el equipo, Nelson de Osa termina diciendo y pensando en su futuro como profesional, en su futuro como futbolista, y no solamente en el sentido de plata, y se va a España, en un lugar donde claramente no va a ganar mal, pero prefiere también ese roce internacional, ese salto que termina siendo también un reto profesional. ¿Un reto por qué? Porque otra vez se tiene que ir a un nuevo país, a una nueva cultura, adaptarse a otra liga, adaptarse a otro equipo, y esto demuestra también el temple de los jugadores, y creo que Nelson de Osa es de esos jugadores que tiene todo para demostrar que sí puede y que este no es el techo, sino que tiene todavía mucho para crecer. Desde sus inicios en Junior, que ya lo veíamos bastante bien, que era un jugador que pintaba para bastantes cosas, pasa a Atlético Nacional, que termina llegando a una final con Millonarios, donde un Nelson de Osa, que era de lo más destacado de Nacional, que tenía jugadores importantes en ese momento, como Orlan Pavón y Jefferson Duque, perdón, y un Nelson de Osa que todavía estaba joven, pero ya mostraba bastante. Bueno, salió para México, demostró que se pudo adaptar, no solo a un equipo como Pachuca, sino, repito, a Monterrey. Demostró también, se ganó el amor de la hinchada, y ahora asume este nuevo reto profesional. Chapó para Nelson de Osa, y vamos a ver qué termina pasando en su adaptación por el Betis, donde todavía no ha debutado, recién está llegando. Y ahora vamos con un jugador que creo yo que es el que más nos puede llegar a debatir la idea si fue un salto de calidad o si fue un retroceso o si quedó en lo mismo. Lo adelanto, para mí fue un retroceso, y hablamos de John Arias pasando del Fluminense, siendo prácticamente que la máxima figura de Fluminense actualmente, a el Wolverhampton. Un equipo que, si bien hace parte de la Premier League, que es la mejor liga del mundo, pero es un equipo que te pelea en la media tabla. Es un John Arias que por su juego puede llegar a rendir en la Premier League, porque el tema acá no es John Arias. El tema aquí creo que va más por... Hizo bien John Arias eligiendo el equipo. Yo creo que John Arias tenía más ofertas de otros equipos, quizás otras ligas. Creo que hizo bien eligiendo una liga, si ya quería salir de Fluminense, una liga como la Premier League. Claramente que es la liga en donde todos los jugadores quieren llegar o aspiran llegar. Y si John Arias tuvo la oportunidad, estuvo bien en elegir la liga. Pero si había algún otro equipo y hubiera podido elegir algún otro equipo, Wolverhampton creo yo que termina siendo un retroceso para John Arias. ¿Por qué un retroceso? Porque acá, siendo la máxima figura de Fluminense, peleaba la Copa Libertadores, peleaba en Brasil, cada vez era más importante para el Fluminense, que de hecho lo han despedido como un ídolo, porque John Arias es un ídolo para Fluminense. Incluso hace poco en las cuentas de Twitter habían publicado que estaba dentro del top 3, top 5, no recuerdo exactamente, en ídolos del club. Esto nos habla de lo que es John Arias. Y un John Arias que, estando en ese tope, en ese techo, digamos, en Fluminense, todavía no hacía parte fundamental o clave de la selección Colombia. Recordemos que prácticamente que siempre es el primer cambio de Néstor Lorenzo. Y creo yo que en ese momento se le estaba faltando el respeto un poco a un John Arias que en realidad tendría que ser el eje del equipo colombiano. De él debería terminar jugando en torno el equipo colombiano. Hablamos de la selección, ¿sí? Porque generalmente se pone a jugar en torno a James, en torno de pronto con Luis Díaz, pero creo que en realidad la figurita que debemos tener en cuenta es la de John Arias. Y ahora creo que John Arias piensa mucho en eso, en
su presente con Selección Colombia, en su papel en la Selección Colombia, y creo que por eso se termina yendo a la Premier League, donde dice, bueno, jugando en la Premier League, capaz Néstor Lorenzo me termina dando un papel más importante, o de pronto me empieza a valorar un poco más, y esto creo que por parte de John Arias es bueno. Esperemos que John Arias termine afianzándose bien. ¿A qué? A una cultura que es muy diferente a la brasilera, ¿sí? Porque vivir en Inglaterra es muy distinto a vivir no solo en Brasil, sino en Latinoamérica, en Sudamérica. Esperemos que se adapte bien al fútbol. Esperemos que también no pierda, digamos, porque le pueden poner en alguna otra función. Esperemos que no, esperemos que lo dejen jugar a John Arias, de ese extremo que te cambia de ritmo, de ese extremo que también puede por momentos ser líder, cargarse el equipo al hombro, pero que también está por momentos suelto y libre en la cancha, ¿no? Dejándolo hacer justamente eso, ¿no? Lo que el latino, lo que el sudamericano sabe, que es muchas veces demostrar que es rico tácticamente, técnicamente, y poder hacer de ese jugador diferencial para poder terminar claramente mostrando el nivel que sabe, para que termine justamente imprimiendo ese fútbol que ya le conocemos a John Arias. Yo quiero leerlos porque quiero saber si para ustedes es igual que para mí, un retroceso lo de John Arias, que esperemos que le vaya muy bien. Ya de hecho ya debutó con el Wolverhampton en uno de los amistosos de pretemporada el día de ayer o anteayer, hizo gol. Sí, esto es importante porque le da confianza desde un principio. Un delantero que tiene gol como John Arias, justamente es importante que de entrada se alimente de goles, que es su combustible. Así que vamos a ver cómo se termina traduciendo y cómo termina siendo el largo de la temporada para los jugadores colombianos, en donde termina siendo positivo el balance. Y todo lo necesitamos que se traduzca en la Selección Colombia, ¿sí? Con un mediocampo en la Selección Colombia que ahora, como lo dice el título y la miniatura del video, es completamente europeo, y que esperemos que eso se pueda imprimir para rematar las eliminatorias de la mejor manera, y que después, mucho por corregir, se corrija, pero ya pensando en el Mundial, no en las próximas eliminatorias.